Hoy os traemos un brico ideal para la ventana de tu baño. Seguimos viajando con nuestros gatos en la autocaravana y os mostramos un sitio ideal para pernoctar con tu autocaravana o camper. Cocinero, cocinero. Pues nada, estamos haciendo hamburguesas, que estoy haciendo huevo. Y mira que cacho huevo, esto de tener gallinas caseras. ¿Cómo se nota, huevo, cómo presume de campo el señorito? Es de comer huevos y comer cosas del campo y del huerto. Yo te lo digo, yo comerme un tomate de lo que son del huerto, está buenísimo. No que vas al supermercado, en el mercadillo aún son pasables, pero en el supermercado, mira, me acuerdo que en el confinamiento y compraba verdura. Vamos. Qué asco, es verdad, me acuerdo que comprábamos acelgas de bolsa y eso no tiene nada que ver con las acelgas que compramos con las ramilletas, Pues nada, hemos pasado el fin de semana con los chicos de la Clement Van Life, que son los vídeos anteriores que habéis estado viendo. A nosotros todavía nos queda porque tenemos fines de semana un poquito más largos, así que pues vamos a seguir haciendo cosillas. Vamos a estar disfrutando por fin de nuestros dos gatos en la autocaravana, que ya teníamos ganas de poder decir, ya están nuestros dos gatos hechos unos viajeros, y a partir de ahora vamos a intentar que se vengan los dos y que disfruten con nosotros, que al final son parte de nuestra vida y de nuestra casa y de nuestra familia, ¿no? José creo que tiene algunos arreglillos que hacer en la caravana. Obviamente no solo lo va a hacer José, yo voy a estar ahí apoyándolo. A ver si mañana cuando nos levantemos nos ponemos manos a la obra y os lo enseñamos para que tengáis ahí una referencia de lo que hacemos, de si lo hacemos bien, de si lo hacemos mal, y que vosotros también deis vuestro punto de vista. Lo estaba hablando vía WhatsApp con Javi, de Espíritu Libre, y es que este fin de semana también me ha servido para recapacitar y ver que, jope, siempre estoy, o estamos, pues tampoco es que te obligue, estamos yéndonos a Teruel. José también se pega viajes largos, si son 3 horas y media, él no tarda 3 horas y media, él igual se tira 5 o 6 horas para hacer esas 3 horas y media, entre paradas, entre comer, entre tal, al final siempre se nos va el día conduciendo, y es verdad que esta escapada ha sido pues de 10 minutos al lado de casa, y vamos a estar pues lo mismo, 3-4 días aquí tranquilos, y solo ha conducido 10 minutos. Dices, jope, a veces también, tanto para ahorrar dinero de gasolina, que todo eso se paga, son cada vez que vamos a la zona de Teruel, 130 y pico euros no gastamos en gasolina, tanto para subir como para bajar hay que poner el depósito lleno. Y bueno, esto es ahorro, y también él desconecta del todo. Es verdad que no me gusta que se acostumbre, porque al final él se queda con lo fácil, eso me ha dicho la Clara también, del Espíritu Libre. Pero es verdad que también apetece a veces el poder estar tranquilos, el estar con nuestros gatos con las ventanas abiertas para que no pasen tanta calor, desconectando, vagueando, comiendo, socializando. Ha sido un fin de semana, yo creo que revelador, de decir, no hace falta tampoco irnos tan lejos para poder disfrutar viajando en la caravana. Y bueno, ha sido un poco también un descubrimiento, porque siempre hemos dicho que aquí no podemos estar en ciertas épocas porque hace mucha calor, pero es verdad que no podemos estar en ciertas épocas si tenemos todo cerrado y nos vamos y luego venimos, está todo caliente. Pero si tenemos desde la primera hora de la mañana las ventanas abiertas, y en este caso hemos tenido el toldo puesto todo el día, pues dices, bueno, pues la verdad que no se calienta la caravana, porque está todo el rato entrando airecito, y es diferente, es muy diferente. Es lo que dice Víctor, que durante todo el día, pues, ¿qué ha sonado? Pues las dos ventanas, la claraboya hace corriente, y hace mucho porque, por ejemplo, hemos estado aquí dentro, ha pegado el sol, que fuera hacia calorcita, y no hemos llegado a tener la. Y lo más importante es que a ti te ha venido bien. Sí, y que además, que ahora, cuando vuelva después, ya otra vez el invierno, en otoño, porque ahora estamos en abril, pues cuando vuelva ya lo que es octubre, noviembre, pues si saldremos a 2 horas, por ejemplo, tenemos Murcia, tenemos Albacete, pues saldremos a sitios ya un poco más lejos para disfrutar, y que el gato ya puede estar aquí sin tener que estar con las ventanas abiertas. Ahora es porque, claro, si nos hagamos nosotros, nos ahoga él. Y mirar que hemos tardado en enseñarlo, pero mirar qué bandejas más bonitas hechas a mano, ¿vale? Me parece un detallazo que ha tenido
Paqui y Enrique con nosotros, que son ese matrimonio que también conocimos en la quedada y que compartimos con ellos un vídeo en Mirambel y en Tronchón que os dejamos en la caja de descripción del vídeo por si queréis verlo. Y hace poquito lo volvimos a ver, que pasaron por la zona en la que vivimos. Y bueno, nos dijo, esto os lo he hecho porque no quiero veros comeros más en la cama. Entiendo que no queráis poneros desmontar y montar la cama, el salón, pero dice, esto ahora, a partir de ahora quiero veros comer aquí. Y es verdad que hasta ahora no lo hemos hecho, porque es verdad que le dije, digo, Paqui, veo las patas un poquito flojitas, porque digo, le pones un poco de sopa o algo encima y no lo veo muy estable. Y tenemos todavía que arreglarlo, que ya sabéis que nosotros somos de tomarnos nuestro tiempo para las cosas. Pero bueno, la hemos estrenado, la hemos enseñado y están súper chulas y quedan súper guay. Oye, vamos a cenar con ella. Y encima una hamburguesa no pasa nada, la tienes en la mano, pero me parece súper mono porque, oye, no tenemos la mesa montada, pero tenemos nuestra mesa puesta. Y ahora nadie nos puede decir nada, ¿o no? ¿No? Fuera coñas, ¿eh? Sí. Pues te digo una cosa. Se come cómodo y encima lo veo útil para no manchar la cama. Que se caigan trozos de migas, por lo menos se caen en la bandeja y luego lo podemos tirar en el este. Ahora fuera coña lo vamos a usar más. Y ahora que está todo esto, que nosotros somos un descuidado, tenemos y aquí sí podemos, hasta con la tele puesta podemos estacionar y todo. Mira el Linet. ¡Ay! ¿Qué pasa ahora? Todo lo del gato lo tenemos en el baño. Comida, agua y cagadero. Aquí tenemos todo. La puerta se queda entreabierta y ellos entran, salen. Y aquí tienen la comida y el agua y la harina. Pues ya está. Y si tenemos que ducharnos, pues quitamos todo eso, nos duchamos. Ya. Ale, cosa bonita. Vale, buenas noches. Ya está cada uno en su sitio. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Has dormido hoy? Maravilla. ¿Dónde está la princesa? Estará contigo, me imagino. No se han ido por ahí sin nada. ¿Dónde estás? Lía, ¿qué haces allí, tío? ¿Qué haces allí? Ay, la madre que la parió, que está siempre en los pies, tú. Venga, vamos arriba. La mariscura de cada día. Este gato con la caña en su asquita. Ay. Apretón. Ya lo estás hartando. Ya. Si te gusta que te hagan esto. Estás ronroneando. Y bien fuerte. Ven para acá que hay pinos y demás ahí con los gusanos. Ven. Ven. La gente cuestionará porque estamos sacando a uno, no sacamos a la otra. Ya le hemos puesto la correa y estuvo toda la tarde cuando estuvo Billy saliendo con la correa de la otra. Y la otra estaba cagada. No, ahí. se queda inmóvil, no se mueve, está incómoda, no quiere. Poco a poco, que ahora hay que ir con las cosas poco a poco y ya está. Mira, de hecho, ahora está en la cama de arriba, nos hemos despertado todos, hemos hecho ya vida afuera y abajo, y ella todavía no ha bajado ni a la parte de abajo. O sea, que imaginar el proceso lento que lleva ella a la hora de dar pasos. También tenemos un poco de miedo hoy con Linet, primero porque hay perros grandes, bueno, ahora ya hay menos porque ya pasa el fin de semana, pero perros muy grandes y sobre todo lo peor es lo de los gusanos del pino en la procesionaria,
que ahora están en la época que más... No, y hemos visto, no es que estemos en la época, es que hemos visto Sí, pero, estos días. Claro, hemos visto porque es la época ahora que es cuando más de eso. Ya se han salido del nido y se llama así, se llama la procesionaria porque son gusanos que van uno detrás de otro. Y es que eso mata, ¿no? A Sí, los eso perros mata. por lo menos. A los perros, si se te cae tiene el pelo se te queda calvo. A los perros también la afecta, creo que si los chupa con la lengua se pueden Eso asfixiar. hay que tener Los cuidado. gatos no sé, pero me imagino que sean igual que los perros. Pero vamos, parece... José revisándome los vídeos, a ver si ve algo que no le gusta. Aquí estoy. Sí, me gusta ver los vídeos porque si acaso, porque 2 ojos ven más que 4. Perdón, 4 ven más que 2 ojos. Yo estoy haciendo... Nada, calentando un poquito de puré de calabaza, o sea, crema de calabaza. Que bueno, que ya llevamos bastante... 2 días comiendo pasta. Vamos a comer un poquito de verdurita con un poquito de pan de ajo y perejil, que a nosotros nos gusta mucho. Y nada, a seguir el día, que estamos súper de relax. Bueno, hemos cancelado un brico, pero es posible que hagamos otro que teníamos pendiente, que es ponerle a la ventana del baño. José, ¿qué le vamos a Le poner? vamos a poner un store porque por ahí no tenemos cortina, entra luz porque antes no teníamos abierto. Entra calor. Entra calor, aparte que antes la teníamos cerrada cuando viajamos porque no vienen los gatos, pero al venir ahora pues la tenemos que dejar porque va a entrar en la arena. Entonces, pues para que no dé luz por la mañana, lo busqué en el Berlín. ¿Qué trabajo hay que hacer con eso? ¿Qué realmente Pues, qué trabajo tiene? Ponerlo a nivel, colocar los tornillos y ya está, tampoco tiene mucho historia. Vale, venga, pues vamos a ello. Yo te ayudo, venga. Y mientras tanto, El desorden. el desorden de armarios sigue latente. Busca, busca, busca algo barato. Busca, busca, busca algo barato. Estoy buscando aquí unos tornillos que tienen más cortos, pero es que no sé por dónde están. Ay, espera. Escucha, ¿no fueron los que se te cayeron a ti de la cabeza? Tú buscas que después te machaquen a comentarios, ¿eh? Es que, amigo mío, después te lo buscas tú solico. Aquí tenemos la máquina de Wakimer, que siempre la tenemos, desde que nos la mandaron en la colaboración. Siempre la tenemos aquí y me viene bien pues para quitar tornillos. Que No necesita enchufarse, se carga con USB, ¿no? No, se carga se carga la luz, pero va de 12 voltios, en la que aquí dentro de la caravana se puede cargar de todo. Vale. Y nos viene súper bien, porque algunas cosas que hemos tenido que desatornillar, ya no en la caravana, pues para... Sí, que no tienes que esperar a estar conectado a la luz para hacerlo. Si la tienes cargada ya está, lo y tienes encima ya va útil. con 2 baterías, en la que está súper bien. Está aquí. bien, a nosotros la verdad que fue una colaboración. Nosotros no aceptamos colaboraciones por aceptar. De hecho veis que a cuentagotas y nos llegan muchas, ¿eh? Sí. Pero cogemos las que realmente nos apañan. No vamos a cogerlo todo por venderos lo que sea. Y me llama mucho la atención esto, digo, pues mira, pequeño, para lo que vamos a utilizar, lo que no vamos a hacer, no somos profesionales de la construcción ni No, nada. y que nos viene bien. Digo, pues para cualquier cosa, pues te viene súper Mira, bien. ahora estamos aquí, se nos ha ocurrido poner eso y mira, si no tuvieras eso no podríamos ponerlo. Pues sí, con la mano y a lo mejor me hubiera dejado la mano ahí. a mano. A ver, le estoy preguntando a José si quito esto que tiene puesto, que es un corcho, y dos parabrisas que se ponen cortados de mala manera, en fin, una chapuza de las suyas. Y claro, él me ha dicho que sí, que lo quite, que para qué queremos eso, pero es verdad que pensándolo bien... A ver, pensándolo bien, el corcho aísla de la calor, por eso tú arriba tienes la Claro. ventana que entró agua, corcho para que en el invierno... Y la pregunta que te hago, ¿el store te va a quitar calor? Me estás diciendo que no. O sea que más vale dejar eso puesto, aunque sea de momento una chapuza y ya se pondrá otra cosa, que no se va a poner otra cosa, pero tengo que decirlo así para que quede bien en el vídeo. Y ya por lo menos también te quita un poco de calor. ¿O qué? Pues ya está, dejamos... ¿Tú qué opinas? El corcho de momento sí que podemos dejarlo, el otro a lo mejor ya no... Lo otro lo quito. Yo creo que sí, o no sé, a ver, veamos primero... Pero los parabrisas estos normalmente lo que hacen es quitarte calor. Sí. A ver, de momento lo dejamos y ya cuando coloquemos esto a ver lo que hacemos. Primero vamos a colocar... Y no tienes uno que ocupe la ventana entera, que por Dios bendito, que es que esto, mira, 2 trozos, yo que sé de dónde lo has sacado, uno por aquí, otro por aquí, puestos de mala manera. ¡Ay, la Virgen! Tú no muevas nada, ¿eh? No, si yo lo estoy moviendo, el problema es que no se pone la burbuja en el centro. Y mira, la estás bajando, no te das cuenta que la estás bajando. Date cuenta que estamos desnivelados. Eso te lo va a nivelar según estás aparcado. Claro. Tú tienes que hacerlo esto a ojo y punto, y ya está, déjate de rollos. Si tú estás aparcado de una manera, te lo nivela de conforme estás aparcado. Igual no estamos aparcados nivelados. Es que esto no es como una casa. ¿Entiendes? Ya. Mientras nosotros lo veamos bien, lo que pasa que mira, esto cuando lo cerremos,
está muy pegado aquí, no va a entrar un poco la luz, no deberías de echarlo más para... Bueno, es que no se puede. Es que después tengo yo un truco yo para que se quede... Vale, es que como hay una curva, ¿lo tienes? Que me parece muy fuerte que no tengamos ni 1 metro, tío. Ya no te digo otras cosas, pero 1 metro... Pues mira, 1 metro, nunca me ha hecho falta 1 metro, pues no tengo 1 metro en la... Y realmente lo vamos a hacer a ojo. No vamos a hacer a ojo, te pregunto. Hombre, si hubiera estado en nivel, el problema es el nivel, pero si es que si no estamos bien aparcados, rollo que esté todo recto, es que eso cómo lo consigues en una autocaravana. Pues he cogido lo que es la funda del store, más o menos lo he medido y ahora lo voy a poner. No creo que se quede muy torcido. Y si no, pues mira. Otra cosa no, pero pasároslo bien con nosotros, no diréis que no os lo pasáis. Diréis, qué tío más desastre estos dos. Pero no hemos visto tíos más desastres que estos. La experiencia que os dice, ¿que a ojo salen bien las cosas o que no? ¿Qué creéis? ¿Se quedará la cortina patapalo? No quiero que te pase nada, ¿eh? Hemos utilizado... Ha sido irme unos minutos y ya lo has terminado. Claro, porque es que tener tanto tiempo en medio, he utilizado esto y más o menos nos vamos a regir. Hombre, por la línea. Por la línea está clara. A lo mejor se puede quedar un pelín torcido. No, pero pues... esto va a quedar, vamos, de categoría, chaval. Vale, pues no hace falta que cojas el boli y me marques la parte de abajo, porque la parte de arriba está marcada. José, eso escucha. No está puesto, ¿no? Porque desde aquí se ve súper desnivelado. Claro, no está puesto. Ah, vale, es que me estoy asustando. Claro, no está puesto aún. Ahora estaría casi puesto. Aún no se ha puesto del todo. No, así sí que está bien. Aún no se ha puesto del todo, aún falta apretarlo un pelín. Y ahora la prueba del... Definitiva, ¿no? Chan. Pues ya tenemos store. Toma ya. Que... Uy, se ha quedado un pelín. Te lo he dicho, es que te lo he dicho. Ah, pero mira, no. Puedes moverlo para allá. Es que te lo he dicho. Puedo hacer aquí un poco de movimiento. Ay. De todas formas, es que aquí tampoco lo podíamos echar más para acá, porque aquí hay una curva. Empieza a irse ahora luego para allá, Ya. otro nivel. Pero bueno, que está bien, está bien. ¡Ostras! ¡Ostras! Tú eres una paña ahí, como una paña. ¡Loco! ¿Qué me has dicho que vas a poner también? Voy a poner, pues cuando no estamos en viaje, por ejemplo, esta, ¿qué pasa? Cuando estamos en viaje, pues se mueve. Y las de la ventana normales, no, entonces lo que voy a poner es un riel, que también acabaré poniendo en estas, lo más seguro, pues para que se quede. Pero eso no lo pongo por el gato, porque como se quiere asomar, y es para que asoma, porque esa ventana va a ser casi fija, no se va a abrir pocas veces. Vale. Que voy a traer el pegamento, la vamos a colocar... ¿Y los rieles los tienes comprados? Sí, los tengo debajo de ahí de la Pero bueno. Pero ¿cómo he dudado yo de lo organizado que eres y apañado, hijo mío? Ay, porque mira, no confías mucho en mí, pero yo tardo, pero lo hago. Voy a colocar esto aquí, este riel, y entonces lo que baja, esto bajará para abajo, por ahí, falta el otro, claro. Y entonces se quedará lo que es la esto fija, no se moverá y no nos entrará la luz. Joder, qué apañado eres, tío. Por ti tan mal, ¿no? Hay que aclarar una cosa que creo que es importante. Hemos decidido poner estos vídeos antes, ¿vale? De los que hay entre medias. Quiero decir, desde la Alpujarra, que fue en octubre, hasta estos vídeos que están saliendo ahora, que son de abril, hay un montón de vídeos grabados. Sí. ¿Qué va a pasar? Que verán que el store en esos vídeos no están y dirán, pero no habíais puesto un store, o verán que aquí ahora hay 2 gatos y luego dirán, pero ya, ¿y la gata otra vez no la lleváis? Son vídeos de antes. Al igual que tu proceso de esto del conducir, hay vídeos en los que estás pues, mal, en el pozo más hundido de todos. Y estos los tenemos aparcados ahí, pero verán esos vídeos. Es decir, nunca hemos hecho eso, siempre hemos seguido una correlación de vídeos. Hay que decir que es una serie de capítulos con más gente. Sí.
y ya pues lo veréis. A ver, ya se habrá dicho, porque esto saldrá cuando ya hayamos hecho el directo, y en el directo lo vamos a decir, que es la serie del espíritu blogger, que lo vamos a hacer con nuestros amigos de Alex Un Espíritu Libre. Y en esos vídeos, claro, hay vídeos que empezaron a lo mejor incluso hasta el año pasado, puede ser, en diciembre, alguno habrá, bueno, no lo sé. Y que hay un vídeo que es fuera de lo normal del mundo autocaravana, que yo creo que ese vídeo os va a venir muy bien para ver cómo somos nosotros, ellos y demás en lo que es el día a día vivo. En la que yo, vale, no adelantes más. Y simplemente lo que quería decir es que va a haber un salto en el tiempo. Es decir, lo que está pasando ahora es lo más actual del... Ahora me veis rubio y no Exacto, y ahora vamos a dar un paso atrás. No habrán 2 gatos, habrá uno, no habrá store, no habrá muchas cosas que estáis viendo ahora que están solucionadas. A lo mejor tú estás un poquito mejor que en esos vídeos y van a ver, pues eso, que va a haber un salto en el tiempo hacia atrás. Lo estás cabreando, es que no quiere que lo toques. Quiere dormir su siesta, joder. Sube aquí, cariño, que te están molestando, venga. Se acabó, venga, dile, se acabó. Súbete aquí, venga, vamos. Que tú no eres el que manda de sobre nosotros, que mandas demasiado. Que por anoche estábamos viendo un poco la tele y el señorito, porque no apagamos la luz y estaba molestando, que el tío se lo tapaba la porque le cambia los horarios, te sueles acostar a 1 hora y te acuestas 3 horas más tarde. En casa nos acostamos tan tarde muchas veces y no pasa nada. Mira, lo tienes harto, se acabó. Ha dicho, ahora me voy a echar la siesta allí. Es que lo tienes harto, de verdad. Los gatos han salido a los dueños. Más perros que una manta, Mira esta, mira esta. Esta se le parece muchas veces al quemal de la gaviota, que se cae así con las patas para arriba, es patarra, pero en casa te la encuentras así con las patas y te siembra. Pues nada, como aquí somos un desorden en estado puro, pues me empieza a sacar todo, pues mira, de los pelos que vamos, papeles para tirar, ya no sé eso. Y mirar qué cosa me he encontrado, que no me acordaba ya, de que nos lo hizo Alex Un Espíritu Libre, que nos regaló, que es para Navidad, pero yo creo que... Fue nuestra Clara, realmente la encargadora de estos diseños navideños con nuestros nombres. Pero aunque sea de Navidad... Que son de madera, ¿verdad? Son como de madera, tallados en madera. Yo quiero ponerlos por alguna... Yo creo que los vamos a poner en esta pared, que está súper blanquita, ¿sabes? Los ponemos uno más arriba, otro más así, ¿sabes? Y hacemos así en la pared una decoración bonita, ¿vale? Y aparte, nuestro Alex, que tiene una cosita para hacer, pues nos hizo esto. Me preguntó, ¿qué te gusta? Y yo le dije los Digimon, los Pokémon, y me hizo un Pokémon, que esto dice que se pone... las bolitas. Te hizo un Digimon, es ¿no? un Digimon, me digo que se ponen las bolitas estas de plástico, luego lo pasas plancha. una plancha y se queda todo, pues se derrite un poco. A mí me hizo el caballero del cisne, pero lo tengo en casa, así que no lo puedo enseñar. Y otra cosa que nos regalaron, que es verdad que parece que nosotros solo enseñamos cuando le regalamos nosotros al niño o cuando le regalamos nosotros la cámara trasera, pero ellos también nos regalan cosas, y es verdad que somos unos huevones, no enseñamos nada. Nos regalaron esta aspiradora, que es pues para usarla en la autocaravana. Se carga fácilmente. Se carga a 12 voltios. A 12 voltios, eso que yo no lo sé. Con mechero. Y eso que... Sí, tienes que darle y fue todo un detallazo, creo que era del líder. Y bueno, pues para recoger las cosas más de la caravana, que ya sabéis que muchas veces hace falta, pues... que nos viene genial también para tenerla por aquí y hacer nosotros nuestra limpieza. Muy bien. La verdad, me gusta mucho, Y ahora ya, por ejemplo, ya el sol y todo esto, pues lo da pega por las mañanas, que hace mucho. Pero muchísimo. Paseíto. Pues sí, un poco de paso no viene mal. Aquí cerquita. Bueno, se acaba nuestra escapada. Sí. Que ha dado para vídeos, O sea, nos ha visto la gente aquí Hay que disfrutando de otro modo, ¿no? Que hemos tenido un poco de introducción a cómo sería vivir en autocaravana, 2 personas y 2 gatos. ¿Ya? Que Ese sería nuestro objetivo, ¿no? Ya tenemos a la gata dentro, ya tenemos a Liné también. Ha sido 3 días, pero vamos, que parece que pasa más y hemos hecho puesto a prueba, pues también cómo seríamos nosotros, también sería crearse una rutina. La vida va en live, vaya, sí. ¿No? Que algún día la haremos realidad, ¿no? Aunque sea un tiempo largo. Voy a hacerlo. A veces no se necesita irse lejos para disfrutar viajando de esta forma.
Y es que te puedes encontrar en el mejor momento sin salir de casa. ¿Nos acompañáis?